¿Cómo están? Llegamos a la época de la Cuaresma, que se inicia con la misa de mañana, la misa de miércoles de ceniza. En esta misa los textos nos van a llevar todos hacia nuestra interioridad. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Pero antes de meternos en los textos de la misa, me gustaría un poquito hablar del tiempo, de la Cuaresma y de los gestos propios de la misa del miércoles de ceniza. Hay que decir primero que con la misa de miércoles de ceniza damos inicio al tiempo de Cuaresma, que son 40 días previos a la Pascua y de preparación, por eso el color violeta. La Cuaresma consta de 6 domingos, que comienza con el miércoles de ceniza y concluye en la mañana del jueves santo. Dentro de la misa inaugural de la Cuaresma, la misa de las cenizas, tenemos el gesto de la imposición de las cenizas, que va acompañado de dos frases, o una o la otra. Para los que escuchen, cuando le impongan las cenizas, conviértanse y crean en el Evangelio, sepan que esta frase es un llamado a alejarnos de todo aquello que nos cierra y esclaviza, para abrirnos al Evangelio, que el Evangelio es no un libro, sino una persona, que es Jesús. Es Jesús que nos abre a Dios y a los hermanos. Es el mismo movimiento que Jesús va a vivir en la Cuaresma Pascua. Va a morir para resucitar. Morir a uno mismo para resucitar a una vida de amor hacia los demás, hacia Dios, el prójimo y a uno mismo. Si no, hay otra frase que por ahí escuches. Recordá que sos polvo y al polvo volverás. Así, escuchada rápido, suena un poquito deprimente y pesimista. Pero en realidad es una invitación. ¿Sí? ¿Qué invitación? Nos recuerda que somos frágiles, como seres humanos estamos hechos de barro, y que necesitamos dejarnos transformar y regenerar por el Espíritu Santo, que es solo abriéndonos a la acción del Espíritu Santo que vamos a llegar a ser hijos de Dios. Por eso recordemos que somos polvo y al polvo vamos a volver, si no nos dejamos transformar por el Espíritu de Dios. ¿Por qué las cenizas? ¿Sí? ¿De qué son símbolos? ¿De qué es símbolo? ¿De qué son símbolos las cenizas? Perdón. Mirando en el Antiguo Testamento, ¿sí? En el mundo judío, las cenizas representan tres cosas. Uno, reconocimiento de mortalidad. Lo tienen en Génesis 3, pueden leer el texto ahí. Que ya lo dijimos, somos polvo y el polvo vamos a volver. También es signo de arrepentimiento de los pecados. Job, después de toda la experiencia que tiene de perderlo todo, toda la rebelión que tiene contra Dios, llega a una conclusión. Que Dios es siempre Dios, le dé o no le dé cosas. Y por eso se retracta y se arrepiente poniéndose, echándose polvo y cenizas. Y por último, de intercesión. El libro de Judith, cuando intercede a Dios por el pueblo judío, dice que cubren sus cabezas con cenizas y extienden los sayales ante la presencia del Señor, cubren el templo con sayal. Pero el poner cenizas, el sayal es signo de intercesión. Intercede por el pueblo, por su pueblo, por sus hermanos. ¿Sí? Entonces son símbolos de mortalidad, de arrepentimiento de los pecados y también de intercesión por los demás. Por eso la Iglesia toma el símbolo de las cenizas en este miércoles de ceniza, porque son cosas realmente que nos hablan de la Cuaresma. Muy bien, ahora sí retomamos las lecturas, ¿sí? Y propiamente las lecturas de esta época, vamos a ver las tres principales obligaciones de los fariseos.
limosna, oración y ayuno. Pero Mateo nos da un paso más adelante en estas prácticas. No hay que prestar atención al exterior, a lo que ven los demás, sino que lo que hagamos lo debemos hacer en intimidad y sin hacer alarde. Estas prácticas deben ser practicadas de caras a Dios y no de cara a los demás. Dirá que no hay que ser hipócritas. Yo voy acá a desaparecer, porque ya lo primero que hacemos es comenzar a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, con tu cruz y resurrección nos hiciste libres. Durante esta Cuaresma, dirígenos por tu Espíritu Santo a vivir más fielmente en la libertad cristiana, mediante la oración, aumento en la caridad y las disciplinas de este tiempo sagrado, acercarnos más a vos. Purificar las intenciones de mi corazón para que todas mis prácticas cuaresmales sean para tu alabanza y gloria. Concede que por nuestras palabras y acciones podamos ser mensajeros fieles del mensaje del Evangelio a un mundo necesitado de esperanza y de tu misericordia. Amén. Y la primera lectura es tomada del profeta Joel, capítulo 2. Desgarren su corazón y no sus vestiduras. Ana María nos va a proclamar la primera y la segunda lectura. Escuchemos la primera lectura. Lectura de la profecía de Joel. Ahora dice el Señor, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Desgarren su corazón y no sus vestiduras, y vuelvan al Señor, su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y rico en fidelidad, y se arrepiente de sus amenazas. ¿Quién sabe si Él no volverá atrás y se arrepentirá y dejará detrás de sí una bendición, la ofrenda y la libación para el Señor su Dios? Toquen la trompeta en Sión, prescriban un ayuno, convoquen a una reunión solemne, reúnan al pueblo, convoquen a la asamblea, congreguen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Que el recién casado salga de su alcoba y la recién casada de su lecho nupcial. Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, los ministros del Señor, y digan: perdona, Señor, a tu pueblo, no entregues tu herencia al oprobio, y que las naciones no se burlen de ella. ¿Por qué se ha de decir entre los pueblos dónde está su Dios? El Señor se llenó de celos por su tierra y se compadeció de su pueblo. Palabra de Dios. Y Joel, como Ezequiel, como Jeremías, llama, y como San Pablo, llama a una renovación interior, a desgarrarse el corazón, no los vestidos. Por eso toda acción penitencial debe surgir de esta renovación interior. Debe ser hecha en nuestro interior, de caras a Dios de vuelta y no de caras a los demás. La segunda lectura es tomada de la segunda carta a los Corintios, capítulos 5 y 6. Déjense reconciliar con Dios, este es el tiempo favorable. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, nosotros somos, entonces, embajadores de Cristo, y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro. Por eso, les suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. A aquel que no conoció el pecado, Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro, a fin de que nosotros seamos justificados por él. Y porque somos sus colaboradores, los exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios, porque Él nos dice en la Escritura: en el momento favorable te escuché, y en el día de la salvación te socorrí. Este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación. Palabra de Dios. Qué lindo cómo San Pablo nos explica que todo es nuevo. Y cuando Pablo habla de nuevo, no habla de algo mejorado o algo renovado.
habla de algo inédito. ¿Por qué es inédito? Porque lo que no estaba reconciliado con Dios, ahora por Jesús, ha sido reconciliado otra vez con Dios. Este es el tiempo propicio. Dejémonos reconciliar con Dios. Y el Evangelio es tomado de Mateo. Este domingo leemos Mateo, y no, este miércoles, perdón, leemos Mateo, y no Lucas. Mateo 6. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Te proclamo la buena noticia que es nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los seres humanos para ser visto por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los seres humanos. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que se note que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por los seres humanos, sino por tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Muy bien, el texto, como dije al principio, nos pone entre tres prácticas típicas de la espiritualidad judías que fueron asumidas por las primeras comunidades. La primera es la limosna. En el judeo-helenismo poseía varios significados. Uno general, de misericordia, y otro específico, de beneficencia. Se trataría entonces de la asistencia a los más pobres, pero hecha solo de frente a Dios y no buscando privilegios. La segunda es la oración, cuando ores. Si bien en el judaísmo el lugar para orar era preferentemente la sinagoga, en los textos judíos se puede ver que el orar en las calles era algo bastante corriente. Si bien nuestro texto manda a orar en una habitación secreta y no visible desde la calle, ese es el significado general de la palabra griega utilizada aquí, no parece que sea el lugar lo que perjudique a la oración. Lo que atenta contra ella es más bien la actitud que mueve al discípulo a orar, ya que pueden convertir un encuentro privilegiado con Dios en una autoexhibición religiosa. Y por último, el ayuno. El texto lo ve como un acto de humildad que tiende a reforzar la oración. El riesgo en el judaísmo era que cuando se practicaba de forma privada y de modo extremo, el sujeto ayunante podía adquirir fama de santidad. Frente a esta actitud, el texto manda a lavarse la cara y perfumarse durante los tiempos de ayuno. Este debe ser entendido como el comportamiento debido
que evite que los demás vean que está ayunando y así cobre fama de santidad ante los demás. Los que hacen estas tres prácticas para ser vistos por los demás son tildados por Jesús de hipócritas, que es un término griego que literalmente significa actor teatral. Con esto no ataca la conducta de sus adversarios judíos, sino su actitud. No hacer las cosas por amor a Dios y a los seres humanos, que son los hermanos, sino por amor a sí mismos. Te dejo esta linda frase de San Juan Crisóstomo. Tres son hermanos los resortes que hacen que la fe se mantenga firme, la devoción sea constante y la virtud permanente. Estos tres resortes son la oración, el ayuno y la misericordia, porque la oración llama, el ayuno intercede, la misericordia recibe. Oración, misericordia y ayuno constituyen una sola y única cosa y se vitalizan recíprocamente. El ayuno, en efecto, es el alma de la oración y la misericordia es la vida del ayuno. Que nadie trate de dividirlos, pues no pueden separarse. Ahora sí te dejo los tres textos. A la izquierda Joel, a la derecha Pablo y al centro Mateo. ¿Sí? Pausa el video, léelos muy despacio, atento, y abrí los oídos del corazón para poder escuchar esta voz de Dios que quiere hablarte. Hoy, especialmente en este miércoles de ceniza. Y con el Salmo vamos a responderle a Dios esto que Él nos dijo en su palabra. El Salmo 50 es la súplica penitencial por experiencia. El salmista experimenta su propia miseria y profunda miseria, junto con la necesidad de una total transformación interior, para no dejarse arrastrar por su tendencia al pecado. Por eso clama a Dios. Y no solo reconoce sus faltas e implora el perdón divino, sino que suplica al Señor que lo renueve íntegramente, totalmente, creando en su interior un corazón puro. Lo que pide es una renovación íntegra, que pasa por la renovación del corazón, que el Señor nos cree un corazón puro. Tres lecturas posibles. La primera es con Israel. El grito de arrepentimiento que se expresa aquí es de una pureza admirable. Este pecador se siente desgraciado únicamente por su pecado. Este pecado es la ofensa de Dios. No hay nada morboso aquí porque Israel tiene una concepción muy positiva del pecado. El pecador no está abandonado a sus remordimientos, él está ante alguien que lo ama. Todo se origina en el amor. 20 verbos en imperativo se dirigen a Dios y cada uno indica que Dios va a obrar en favor del penitente para borrar, lavar, absolver, purificar, devolver la alegría, renovar, etc. También puedes leerlo como Jesús. Para hacer comprender la maravilla del perdón de Dios, Jesús inventó la parábola del hijo pródigo y espontáneamente utilizó expresiones del Salmo 50. He pecado contra el cielo y contra ti, como el salmista expresó el perdón mediante cantos festivos y danzas. Y la lectura en el hoy, en nuestro tiempo, la renovación del sacramento de la penitencia tiene que ver también con el redescubrimiento de la alegría del perdón y la celebración festiva de la misericordia de Dios. Acá tenés el Salmo 50, escúchalo. Contra ti.
firmeza de mi espíritu, no me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu Espíritu generoso me sostenga. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Muy bien. Podés pausar el video y podés usarlo para hablar con Dios. Y vamos a terminar nuestra oración rezando la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y te dejo la consigna, Madre para toda la Cuaresma, no solo para esta semanita que queda. Busca alguna privación voluntaria y posible, nada de altas metas. Algo concreto, chiquito y simple y posible. Y que el fruto de esa privación redunde en un encuentro más intenso con Dios y en una ayuda más consciente para aquel que la necesita. El Señor está con vos, y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vos y permanezca para siempre. Amén. Nos vemos el primer domingo de Cuaresma.